Pero sí te Bueno, ves bien, Anita, te ves bien, tranquila. estoy peinada. Sí, 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 está. preciosa. Es más, estás rubia. No te preocupes. Sí, el fondo de pantalla se ve más o menos más o menos Sí, sí, sí. estético o cualquier cosa. Precioso, precioso. También Gracias, las maderas gracias. del techo tienen hojas verdes y todo. Bien, perfecto. Entonces la formalidad descubierta. Bueno, hola a todos, gracias por estar acá. Gracias Javier por aceptar la invitación Sucoplastas, a este Vale conversatorio. María, aquí. Eh, Fernando, estaría tienes bueno. el micrófono abierto. Ah, sim, desculpa. ¿Estamos? A mí Sí, sigan. me parece un cartel acá que no sé qué dice, no lo voy a tocar porque puede pasar cualquier cosa. Bueno, eso, agradecimientos a todos los presentes, a Javier que aceptó esta convocatoria. La hacemos a través de un pequeño grupo que estudiamos conjuntamente y habíamos hecho un estudio de la línea mítica del movimiento, arrancando por el informe Tócares. Y ahí empezó esta necesidad de invitar a algunas personas involucradas en estas memorias, ¿no? Entonces lo invitamos a Gonzalo Huidobro a que nos contara la participación en Rusia, que él estuvo ahí. Después seguimos con el León Alado, no, y también lo invitamos a Marcelo Rivera, porque encontramos la vieja ceremonia de orden como estructura dentro del informe Tócares. Entonces le pedimos a él que maneje un poco más el tema mítico, que nos auxiliara en ese campo. Nuestro segundo conversatorio. Luego seguimos con el Día del León Alado y invitamos a Roberto Cuanov eh, a que nos contara su experiencia en la interpretación mítica del León Alado. Y continuamos con Javier, que escribió un libro que se llama El informe de Nisova, como un intento de continuidad del informe Tócares. Eh, y además él ha trabajado sobre el tema singularidad, que es algo que nos toca a todos en este momento histórico. Así que de ahí surge esta invitación a este conversatorio y no sabemos si va a continuar la línea mítica o vamos a cambiar de tema, pero esto de los conversatorios ha sido una gran experiencia para todos nosotros. Bueno, la mayoría supongo que conocen a Javier. Ahora Eduardo nos va a contar un poquito su trayectoria, su, su historial, su currículum, y le dejamos el espacio a Javier. Edu. Bueno, hola, buenas tardes. Entonces a mí me toca la presentación, contarles un poquito qué ha hecho, qué cosas ha hecho Javier. Entonces, tenemos que Javier Belda Olieta tiene 60 años, vive en Barcelona, España. Descubrió la corriente de pensamiento del nuevo humanismo en el año 1987. Trabajó de articulista independiente para medios de prensa alternativa desde 1990. Es técnico de servicios aeroportuarios en el aeropuerto de Barcelona desde 2005. Es maestro también de la disciplina mental en el año 2010. Ha escrito 5 monografías y una novela. Actualmente no está aplicado a ningún parque de estudio y reflexión.
es integrante del Centro de Estudios Humanistas Toltecayotl desde 2016. Y en su trayectoria en la corriente humanista ha participado en múltiples eventos, organizando encuentros, conferencias y talleres en diversos países de habla hispana. Bueno, quedamos entonces con Javier. Pues muchas gracias, Eduardo, Ana, y bueno, lo primero a todos los presentes por venir a compartir impresiones y ojalá inspiraciones. Especialmente quiero dar las gracias a Ana, que es con quien más contacto mantengo, Ana Ferreira, por su línea mítica, que además se mueve por esas otras vías, ¿no? Como es otra vía distinta, no lineal, diría yo, ¿no? Entonces, le agradezco por su iniciativa a la hora de proponer esta charla y también por su amistad y su franqueza. Me devuelve el registro de que la comunicación no depende de estar de acuerdo. Ana y yo no tenemos muchas cosas en común o tenemos visiones distintas en muchos aspectos, pero la comunicación entre nosotros fluye de manera excelente. Y ni siquiera es una comunicación constante, es muy aleatoria, es de tanto en tanto, ¿no? Y sin embargo hay una sintonía muy interesante, ¿no? Así que muchas gracias, Ana, por la invitación y por la iniciativa, ¿no? Gracias a vos, pero la iniciativa es del conjunto. Exacto, también. Pero bueno, tú eres mi interlocutora. He sido la intermediaria. Vale, pues quisiera comenzar esta charla con algunas aclaraciones. Primero sobre el título. Recordemos, el título es Relación entre el punto de singularidad y la supraconciencia. Esta va a ser la parte más densa de la charla, pero no larga, ¿no? Para la que se necesita un poquito de atención. Así que la soltamos al principio para quedar libres después. Y bueno, comentaba antes, ¿no? Dice la IA que se invierten unos 12 minutos en las 2.200 palabras que hay escritas. Así que luego podremos intercambiar el tiempo sobrante. Vale, pues comenzamos. Se entiende por punto de singularidad a un momento en el tiempo histórico desconocido, en el que se solapan multitud de crisis sistémicas, de modo que la evolución ya no continúa de manera uniforme, sino que se abisma hacia algo desconocido, tal vez catastrófico, o tal vez hacia un salto evolutivo, a otra historia. Se ha comparado este punto del acontecer histórico con un agujero negro en el cosmos, en la cosmología. De hecho, la palabra singularidad está tomada de la astrofísica para señalar este momento en el que las leyes de la física ya no se cumplen. Lo que sucede en un agujero negro es totalmente desconocido. Entre otras cosas, el concepto de tiempo, tal tal como lo conocemos como algo secuencial, donde primero están las causas y después las consecuencias, se rompe totalmente en un agujero negro. El agujero negro, así técnicamente la definición es que crea un pozo gravitatorio extremo que curva el espacio-tiempo, esa dimensión que une los dos conceptos, espacio y tiempo, hasta límites desconocidos. Bueno, pues esto pasa en la física y el símil de la palabra singularidad es que te traes esa palabra al campo del acontecer histórico, porque hay muchas crisis que suceden al instante, ¿no? Pues el concepto de tiempo, de esto era así ayer y mañana de otra manera, pues también se ve muy, muy alterado, ¿no? En una fuerte crisis, ¿no? En cuanto a la otra parte del título, la supraconciencia, no está entendida como un fenómeno individual, como algo que le sucede a un individuo. Bueno, allá a él sí le sucede. Igual termina en la hoguera como Giordano Bruno por salirse de su tiempo histórico, pero no es la idea de que es algo que le ocurre a un individuo, ¿no? Bromas aparte, la supraconciencia sería una etapa del proceso histérico
histórico, perdón, definida por Silo en los estudios del Libro Rojo allá por los años 70. Silo distingue tres periodos en la evolución planetaria. El primero corresponde a la materia y vida indiferenciada, que va. Disculpa, Javier, te voy a interrumpir para pedirle a Juan Enrique y a Lucho que cierren los micrófonos, chequee todo el mundo, tener el micrófono cerrado para que no entre ruido. Gracias. Muy bien. Vale, pues eso. Silo distingue tres periodos en la evolución planetaria. El primero corresponde a la materia y vida indiferenciada que va desde el surgimiento, aparición de la vida en la Tierra, hace aproximadamente 4.000 millones de años, hasta el surgimiento de los primeros homínidos. De estos, los primeros homínidos surgieron aproximadamente, estas dataciones siempre son muy relativas, pero bueno, como hablamos de millones de años, pues eso, los primeros homínidos aproximadamente 4,4 millones de años. Y el segundo, este segundo periodo viene definido por lo que, en términos genéricos, pues sí lo definió la historia humana. Pero Silo también prevé que esta historia llega a su fin con el surgimiento del tercer periodo que corresponde a la supraconciencia. De estas de la supraconciencia que nos referimos en nuestra historia, ¿no? Entonces esto nos permite apreciar la macroescala que manejaba Silo en algunos de sus planteamientos. No todos, porque sabemos que la doctrina de Silo sirve para la vida diaria y para la pequeña escala, pero también hemos visto que en determinados momentos él manejaba una gran escala, ¿no? Y hay que saberlo entender también así, ¿no? Entonces, volviendo al presente, es casi imposible no escuchar o ver escrita la palabra inteligencia artificial, IA, en cualquier noticia. Con el auge de la IA, ya está en la plaza pública la idea de singularidad, como el punto de no retorno que vendría definido por las máquinas, los robots y toda esta nueva tecnología que ya ha empezado a aprender por sí misma y que en muchos aspectos sobrepasa a los humanos. El argumento del informe de Nisova de esta novela es justo ese. En la portada hay unas letras en cirílico que dicen una mirada al tiempo de la singularidad. Para quien no las haya traducido, eso es lo que pone en la portada. No sé si todos los presentes tuvieron ocasión de leer el libro, supongo que no. Lo estoy compartiendo en PDF. Aquí en el chat lo he puesto. Si quien lo quiera ver en PDF lo puede coger de ahí, lo descargarlo, ¿no? Y en cuanto a la edición de empresa, pues se encuentra agotada la edición. Y justo este año ya venció el compromiso que había con la editorial de 5 años, porque había un contrato, con lo cual ya está libre para ser reimprimido por otra editorial. Tal vez se haga o tal vez otra parte donde se le añadan capítulos. Bueno, no lo sé, ese tema está todavía pendiente de valorar. Bueno, pues la novela gira en torno a la relación, no, perdón, a la reacción de investigadores de todo el mundo, este sería el argumento general, en el año 2032, al caer en la cuenta de que la singularidad llegó. Comprendiendo la inevitabilidad de la supremacía de la inteligencia artificial sobre nuestra inteligencia humana, se crean delegaciones de las naciones del futuro compuestas por estudiosos en todos los campos. Entonces, comprenden que deben investigar por otras vías sobre otras capacidades humanas que nunca podrá alcanzar una inteligencia artificial. Podríamos decir capacidades sobrenaturales o de otra dimensión. En ese punto la humanidad se sitúa a las puertas del salto hacia la supraconciencia. Ese sería el tiempo histórico de la novela, ¿no? Y es con esa inquietud de qué tiene el ser humano que una máquina no tiene y no puede tener, ¿no? Primero nosotros nos tenemos que dar cuenta de eso, ¿no? Y descubrirlo. Entonces este es un poco el argumento, ¿no? Bueno, y hasta aquí esta acotación sobre el significado de supraconciencia en el título. Entonces seguimos. Otro punto que me gustaría comentar es respecto a la inspiración original de la novela. Conectar la novela
como una segunda parte del informe Tokarev. Me consta que es un poco osado, pero tenía el germen este de la evocación. Muchos coincidimos en que la novela de Salvatore Puleda tenía ese halo de misterio, como si entre sus páginas se hallara escondido un secreto, como si entre sus páginas bueno, como no. De hecho, la posterior construcción del Parque de Punta de Vacas, justo en uno de los escenarios de la novela, el escenario más importante de la novela del informe Tokarev, eh, es un hecho que confirma las intuiciones. Así que el informe de Nisova es una historia especialmente dirigida a conocedores de la doctrina de Silo, aunque perfectamente comprensible para los no conocedores. Varios amigos me confesaron que se sintieron conmovidos hasta las lágrimas en la lectura del informe de Nisova. Y aprovecho esta oportunidad que me brindan hoy para confesar que yo también, y que todavía me sigue ocurriendo si lo vuelvo a releer. No es en absoluto una emoción de orgullo personal, sino una emoción de identificación con los personajes y sus vivencias. He llegado a pensar que esta emoción se debe a cierta falla personal por no tener un centro de gravedad más sobrio y cultivado. Pero me excuso pensando que puntualmente también vimos así lo emocionado, por ejemplo, en su charla de Punta de Vacas del 4 de mayo de 1999. Hay otros momentos, ¿no?, pero me acuerdo mucho de este, con motivo del 30º aniversario de la arenga de la curación del sufrimiento, cuando dice, voy a leer la cita: debemos reafirmar en este campo que todo ser humano tiene derecho a preguntarse por el sentido de la vida, por el amor, por la amistad, por todo aquello que hace a la poesía y la grandeza de la existencia humana, y que una estúpida y pequeña cultura materialista trata de denigrar, arrastrando todo hacia los antivalores y la desintegración. ¿Recuerdan su voz quebrada cuando pronunció estas palabras en Punta de Vacas? Alguien me preguntó si la novela era una especie de revelación. Quienes me conocen un poco saben que no me presento como un gurú y que ni siquiera soy un personaje ejemplar del estilo siloísta al uso, si es que existe algo así. Es decir, que no tengo ninguna cualidad que me haga ser receptor de una revelación. No obstante, creo que el informe de Nisova en algunos aspectos de la historia sí fue el resultado de una búsqueda. Al ponerme a mí mismo en la misma frecuencia que la protagonista de Nisova, enfrentada a sus límites, tratando de elevarse. Toda la historia es esta persona que está llamada a una misión y está luchando por elevarse y por elevarse constantemente. Entonces, claro, yo me enfrentaba a ese reto, ¿no? ¿Y cómo hace Denisova para elevarse? Para elevar su tono vital, para elevar sus comprensiones, para... Entonces también me ponía a mí mismo en esta frecuencia, ¿no? En este sentido, creo lo que afirma Silo, que todos somos susceptibles de autoproducir una revelación interna si nos lo proponemos. En 1969, en la arenga antes citada, no la del 99, sino la primera, comenzó Silo su arenga, La curación del sufrimiento, diciendo: la real sabiduría no se transmite por el medio de libros ni de arengas. La real sabiduría está en el fondo de tu conciencia, como el amor verdadero está en el fondo de tu corazón. Y después dijo: únicamente puedes acabar con la violencia en ti y en los demás y en el mundo que te rodea por la fe interna y la meditación interna. Quisiera ahora leer algunos párrafos del libro. No se trata de un texto seguido, sino de citas de varias páginas, pero no voy a poner la referencia al pie de cada página, de cada párrafo, porque sería un poco saturante, y creo que se puede captar un poquito bueno, sobre todo estimular a los que no leísteis la novela a que lo hagáis, creo que os resultará estimulante, y se puede captar esto que estoy diciendo, lo ejemplificado, ¿no? Entonces, leo algunos párrafos de estos del libro, ¿no? La singularidad a las que nos dirigimos supone el fin de nuestra forma mental, afirmó el profesor. Un salto cualitativo deberá producir
el surgimiento de una función superior sintetizadora en el ser humano, con capacidad para dar otro tipo de respuestas en un medio ultratecnológico inestable. Nuestros estudios indicaron que este proceso resultaba inevitable para toda civilización cósmica capaz de no autoeliminarse, dado que el fenómeno respondía a leyes universales evolutivas. Estuvimos observando si había algo nuevo a nuestro alrededor que pudiera estar relacionado con la supraconciencia. En otro apartado dice, bien, voy a explicarles el asunto. Una nueva generación del comité constituyó el Centro Mundial para la Pronosticación Sistémica, donde una sección de este organismo desarrollamos un proyecto experimental en relación con los fenómenos de carácter concomitante. Por ejemplo, su proyecto sobre este visor cognitivo es de algún modo concomitante con los planteamientos del Centro de Pronosticación. Nos hemos hecho preguntas parecidas en el mismo momento. A veces los humanos tenemos las mismas ocurrencias en lugares completamente distantes e incomunicados entre sí. ¿Cómo es que se produce la intersubjetividad? Fueron distribuidas en cada posición de la mesa 46 carpetas. En la cubierta se leía estudio de expresiones concomitantes de carácter singular, trabajo de campo. Apartado 1. Contextualización. A lo largo de estos años hemos producido mucho material sobre los temas que nos ocupan: la humanidad, la vida en la Tierra, el cosmos. Nika inició la lectura. Nika es un bot, no es un robot virtual. Pero bueno, que ya en estos tiempos ya está muy humanizada, ¿no? De aspecto. Los administradores del centro han realizado una tarea ardua para establecer criterios de clasificación, actualización y archivo de tantísimas producciones en todos los campos del conocimiento. Se ha llegado a un punto donde la simple tarea administrativa nos desborda. Nuestra mente humana está cada vez más sobrepasada. Son las máquinas las que fijan los criterios de clasificación documental. La aceleración tecnológica revolucionada por la computación cuántica es tan vertiginosa que los humanos nos vamos quedando atrás, especialmente para conocer o asimilar los nuevos avances y descubrimientos. Las máquinas nos proporcionan tanto los resultados como las conclusiones finales. Ocurre que al no comprender tampoco formulamos las preguntas adecuadas y entonces volvemos a necesitar a las máquinas. Estas sí pueden procesar la información velozmente, hacer las preguntas oportunas y obtener respuestas para formular más preguntas, en un proceso imparable. Prevemos que a lo largo de esta década la capacidad cognitiva de los humanos quedará en clara desventaja en un mundo que nos resultará cada vez más ajeno. Nuestro límite no será únicamente conocer, sino imaginar y decidir qué forma tendrá el futuro. La singularidad implica que la interrogación sobre el futuro va quedando obsoleta. La flecha del tiempo se comprime de tal modo que el futuro se solapa con el presente. Una y otra vez nuestros analistas de procesos históricos revisan sus fórmulas obteniendo el mismo resultado. La aceleración del tiempo histórico deriva en la compresión fenoménica. En otras palabras, todo cuando los humanos seríamos capaces de imaginar sobre el futuro tendría realidad material o estaría en fase de planificación en el momento presente. El problema sería entonces el desfasaje respecto a la inteligencia artificial. En otro apartado, otra página, no, es la página siguiente. 4,4 millones de años desde los primeros homínidos, ¿es mucho o es poco tiempo?, preguntó el escocés, incitando al auditorio. A escala cósmica, considerando la gran explosión o la formación de nuestro sistema solar, no es tanto, conjeturó. Caemos en la cuenta de que el ser humano es algo realmente reactivo en el universo. O tal vez es una cualidad del tiempo mismo, reflexionó. Concluimos en nuestro estudio la cual es nuestra imagen de futuro. Los humanos no son prescindibles en el proceso evolutivo planetario.
A esta síntesis ha llegado también la IA, pero el aporte de los humanos debe ser distinto al que hacen las máquinas, leyó Edwin para clausurar el apartado. Manifestaron también que nuestra conciencia era universal. Si ustedes imaginan una conciencia superior, verán que para ser tal debería también tener estructura, también tendencia y también intencionalidad. Esto es válido para todas las conciencias, no solo las humanas, citó la brasileña para finalizar el apartado. Retomando lo dicho en la primera sesión, necesitamos que realicen un trabajo para el que las máquinas no están capacitadas. Nuestras máquinas son cada vez más completas y capaces de superarnos en muchos aspectos, pero hay ciertas cosas que se corresponden con 86 procesos mentales más profundos, en una frecuencia Z, podría decirse. Cualquier plan que los humanos trazamos está siempre sometido al azar, al accidente, a los desenlaces inesperados. Disculpa, Javier. Juan Enrique y varias personas más, chequeen por favor que sus micrófonos están abiertos y entran en conversación. Muchas gracias. Bueno, Juan también, Enrique, no sé si puedes hacerlo porque no lo has Parece que no hecho. me oyes. Estoy en el Sí. celular y no sé cómo apagar el micrófono que no veo. tú eres toca anfitriona la y voz ahora, pantalla, ¿eh? toca la pantalla y verás debajo una línea de elementos. El primero es el micrófono, lo tocas y se cierra. Bueno, gracias a todos por chequear. Si querés continuar, Javier, gracias. Bueno, nos sirve la pausa porque estoy viendo que cuando preparé esto quería poner ciertas cosas que llamaban la atención, pero claro, se dan algunos saltos, ¿no? Sobre todo ahora ya se salta más a que no es la parte contextual, ¿no? Cualquier plan que los humanos trazamos está siempre sometido al azar, al accidente, a los desenlaces inesperados, etc. En la evolución histórica se ha dado una cierta dinámica donde las generaciones han quedado atrapadas en esa inercia del momento inicial en el que fue configurado su paisaje, con sus ensueños, lo cual condiciona su proyección y su comprensión del futuro. Necesitamos entonces un plan en el que el azar esté implícito, tal como ocurre con el proceso evolutivo del universo. Tenemos la certeza de que se ha producido la singularidad esperada. Nuestros analistas coinciden en sus cálculos. Nuestro dossier recoge miles de datos que dan contexto a esta afirmación, pero no queremos solamente eso, queremos una síntesis del fenómeno. Tal síntesis tendría características de interdependencia y se estaría manifestado en puntos diversos. Definimos eso como fenómenos concomitantes. El espíritu, esto hay un salto de muchas páginas aquí en este párrafo, el espíritu, entre el párrafo anterior y este, el espíritu no puede ser generado. Cuando hay disgregación energética, falta de unidad o violencia interna, necesita unas condiciones. Se trata de una esencia universal. Al ver la explicación que producían sus improvisadas palabras, Sveta comenzó a entonar su voz como si recitara una poesía perfectamente estructurada. ¿Soy yo quien habla?, alcanzó a preguntarse mientras inspiró una bocanada de aire para elevarse a otro plano de conciencia. Cuando se reconcilian las primeras, las concomitancias y las inspiraciones aparecen con más frecuencia. Es como si todo acompañara. Vislumbré que mi vida personal formaba parte de un propósito trascendente, pero comprendí que movilizar esto en mí dependía de tener una verdadera necesidad y de hacerla presente. Entonces advertí que esto no es algo individual, que es lo mismo que ocurre a escala planetaria. A lo largo de la historia hay momentos de gran desestructuración en los que se levanta un clamor, un pedido de los pueblos, como el momento en el que nos encontramos ahora.
Bueno, con esto concluyen los párrafos elegidos al azar, obviamente descontextualizados porque son algunos párrafos sueltos que pensé que podían resultar de inspiración para más o menos captar la idea del fenómeno y la misión, ¿no? Entonces, si queréis, para no aburriros yo con mi exposición, tengo más cosas que contar aquí, pero si queréis podemos hacer una pausa de comentarios ahora y luego retomamos. Bueno, bárbaro. Vamos a empezar con Vicky, que levantó la mano. Vicky, tenés la palabra. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier. A mí también me emocionó cuando leíste, no tengo la novela, pero yo creo que tal vez, no la veo tampoco en el chat, pero tal vez ahí por medio de Ivonne, que ella siempre comparte tanto, se puede pasar por WhatsApp, pero ahí la podremos leer. Yo creo que todos ya estamos en la singularidad, entendida como esa incertidumbre que sentimos de qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque todo es como pasan tantas cosas en este momento que estamos y entonces todos decimos, todos sabemos, yo creo, todas y todas sentimos que algo va a pasar, pero no sabemos bien qué va a pasar. Tenemos el referente de nuestro mito del día león alado y muchas inspiraciones, pero cuando la partecita que leíste me emocionó porque sentí que sentiste como un gran amor, como una cosa muy conmovedora con ese informe. Yo tengo aquí una cosa que me llegó, es del 61 al 64, donde dice el negro que el hombre debe ser superado por el futuro de su mente. Y la imagen del universo es la imagen de la transformación del tiempo. Solo puede dibujarse cuando se transforme el hombre actual. La óptica que debe usarse no ha de ser la que interprete el pasado, sino la que interprete el futuro. Todo en el universo tiende al futuro. El sentido de la libertad hacia el futuro es precisamente el sentido de la tierra y del mundo. El hombre debe ser superado por el futuro de su mente. Esa superación comienza cuando el ser humano despierta. Con él despierta todo el universo. Esa frase me dejó impresionante. Y lo otro es que en el informe Tócaret, cuando termina supuestamente J. Balinsky el, 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 el epígrafo, bueno, la introducción, hay una frase que dice, "Y pensando en nuestra especie, ¿verdad? Y me acordaré del pacto que hay entre mí y nosotros y todo ser viviente, y no habrá más diluvio para destruir todo. Estará el arco en las nubes y lo veréis, y me acordaré del pacto perpetuo con todo ser viviente que hay sobre la tierra. Dijo pues a Noé, esa es la señal del pacto que he establecido entre mí y todo ser viviente que está sobre la tierra. Eso me emociona mucho también del informe Tócar. Eso quería compartir. Gracias. Muy bueno, muy oportuno. Si queréis, sigo un poquito más, a modo bueno, tiene una síntesis de lo dicho anteriormente, ¿no? Que queda ahí un poco con distintas cosas sugestivas. O veo que hay una mano levantada, igual le damos la mano a Javier. Le damos la voz a Javier. Sí, pero te estás muteado. Javier, estás silenciado. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero hacer una pregunta a ver,
está el proceso de singularidad desatado, digamos, ¿no es verdad? Está en proceso. Ha habido personas de distintos países que lo han identificado en sus principales características. Creo que probablemente los integrantes del movimiento humanista, y tú entre ellos, han podido identificar más cualidades, ¿no? Aparte de la ciencia, escribir sobre el tema. Pero, Silo también de alguna manera lo ha descrito. Y mi pregunta sería, que quizás sea un poco inocente, ¿qué podemos hacer respecto de este proceso de la singularidad? ¿Estudiarlo más? Quizás un cierto estilo de vida, no lo sé, porque ese futuro, lo que hace un momento comentaban, que afirmaba Silo, en el cual debíamos tener la mirada, no lo tenemos definido. O sea, algunos elementos, claro que sí, como por ejemplo la nación humana universal, etcétera. Pero, es decir, ¿cómo adoptar un rol activo frente a la singularidad? Esa sería la pregunta. Gracias. Pues muchas gracias, es una pregunta muy, muy oportuna y que engancha muy bien con lo que quería añadir. Entonces, a modo de pequeña síntesis, Silo nos habló de la supraconciencia ya por los años 70, hace mucho, ¿no? Eh, Como hemos dicho antes, pues se corresponde con un salto evolutivo de la especie que deja atrás un periodo de 4,4 millones de años, ese periodo de la historia humana. Al ver que estamos hablando de grandes magnitudes, comprendemos que eso que llamamos punto de inflexión puede llevar muchos años. No es una cosa del año que viene, ¿no? O sea, o sí, ¿no? Pero también pueden ser cientos de años. O sea, por las magnitudes que estamos manejando, ¿no? Pero más importante que definir cuándo es definir la tendencia evolutiva que nos toca vivir en el presente. Es decir, eh, encontrar aquello que decía en el material este de la fe interna. Por qué estoy en este tiempo y en este espacio? ¿No? O sea, a nosotros somos coetáneos de este momento tan peculiar de la historia del proceso humano, ¿no? Nosotros y posiblemente generaciones futuras también, aunque nosotros no estemos aquí, porque no es un momento tan puntual que sea de un año para otro. Eh, bueno, esto es chocante porque el ser humano está definido por Silo como el ser histórico y social, pero también dice en cuyo desarrollo se transforma a sí mismo y a su propia naturaleza, ¿no? Eh, entonces, bueno, quería decir que es chocante esta cosa de que cómo es que acaba la historia humana. A ver, ¿cómo es que va a acabar el ser humano? Ese ser humano tiene que desarrollarse, ¿no? Entonces la idea no es dejar de ser humano, ¿no? Conviene matizar que nuestro sistema tecnofeudalista actual pretende decir esto mismo cuando habla del famoso transhumanismo. Como de costumbre genera confusión con lo que decimos nosotros. El antihumanismo manipula y confunde las cosas con su trasfondo violento y nihilista. Pero no vamos a detenernos ahora en esta crítica, a perder el tiempo con ellos. Avanzamos con lo nuestro, que era más la idea de hoy, inspirarnos y avanzar y dejar volar la imaginación también, ¿no? Entonces, ¿qué es para nosotros trascender lo humano? Por la práctica del culto de la espiritualidad podemos imaginar un punto en el cual un individuo comprende que su vida es el intervalo entre la no existencia, antes del nacimiento, y el fin. Y este intervalo podría tener un propósito. La vida, nos dice por ahí alguna experiencia guiada, hay una frase que muchos la retienen en su memoria que dice, la vida es el recurso que utiliza la mente para romper la red de sombras. Pero la lógica mundana se presenta en forma de pregunta. Si te mueres, ¿para qué crecer internamente? ¿Qué sentido tiene? Y si lo responde, y si lo responde, la vida no tiene sentido si todo termina con la muerte. Y dicen también que la meditación interna es la vía de acceso. Digamos que la vía de contacto
y la vía trazadora de dirección. Cuando uno se ofusca o se confunde, vuelve a ese punto, ¿no? Em, las respuestas son intuiciones o traducciones de un inmenso mar de conocimiento que trasciende al individuo, ¿no? La palabra conocimiento es limitada para definir el misterio de lo existente. Por tanto, si por la vía de la meditación puedes acceder a ese mar, no es exactamente conocimiento lo que captas, ¿no? Es otra cosa, ¿no? En conclusión, estamos en este tiempo con la única misión de desarrollar la universalidad espiritual. Somos en esencia eso mismo, en otro estadio, eso mismo que no es un ente fijo, sino algo que crece con la evolución de la materia y el cosmos, que está generándose constantemente. Los seres humanos, siendo ya eso mismo, están al servicio de eso mismo. Aquí las palabras se nos complican, ¿no? Porque soy o soy parte. Bueno, en las religiones lo pusieron muy simple, ¿no? Este está arriba, usted está abajo, pero no es así. O sea, bueno, no es que no sea así, cada cual que interprete como quiera, pero es como de otra complejidad porque tú eres la evolución, el mundo, el universo se está creando, ¿no? No está, no se creó y ya está. Se está creando y recreando en todo momento, ¿no? Y por tanto, tú estás en primera línea de la evolución. No es que estés persiguiendo una zanahoria que está allí, o sea, tú estás ya en primera línea de la evolución porque la estás representando en carne propia. Lo que pasa es que, claro, tienes que estar conectado con lo que eres. Y si te limitas a tú eres solo tu cuerpo, pues claro, quedas muy acotado, muy corto, ¿no? Cuando estudias algo, se supone que supone un esfuerzo, lo haces para obtener el resultado de mejorarte. Así que se trata de mejorar al espíritu evolutivo. Es decir, podrías ponerte al servicio para decir, yo voy a mejorar el espíritu evolutivo con mi historia vital, cosa que sabemos ardua y complicada, porque a veces se nos cruzan las cuestiones biográficas y no nos resulta nada fácil. En realidad podremos decir que, que son conceptos próximos, está de moda decirlo, pero es que es bastante así, que son conceptos próximos a la física cuántica, ¿no? Que no hay linealidad y es todo muy abstracto, ¿no? Es difícil de abarcar por las palabras de la lógica, por eso se necesita otro lenguaje. Y Silo también lo resuelve esto de una manera más eficaz. Dice, más poético, más inspirador. Dice, el lenguaje común menciona cosas exteriores, por lo tanto ilusorias. La realidad habla por boca del poeta, que es una idea que luego desarrolló en otros momentos, que dijo, no, es que hay ciertas cosas que si no es alegóricamente no se pueden expresar, porque son de otra complejidad. Claro, aquí vemos la diferencia ya con la IA. ¿Cómo la IA va a entender esto? Esto es lo que el ser humano está llamado a desarrollar. Es lo que le diferencia de una IA. La IA es una fenómeno extraordinaria, una maquinaria estupenda. Si la mantenemos tan controlada, no va a ser que nos muerda. Pero, pero quiero decir que fenómena si la utilizamos a nuestro servicio. Pero aquí lo que se trata es del espíritu. Bueno, sigo un poquito. ¿Qué pasa si de repente el planeta desaparece por un advenimiento interno por un advenimiento interno, o sea, una cuestión geológica, ¿no? O externo, meteorito, o lo que sea, ¿no? Entonces, os hago una pregunta. ¿Tiene sentido la historia de la humanidad si eso ocurre? Suena como una catástrofe nuclear, no queda ni rastro. Quedamos como antes de la aparición del sistema solar. Bueno, pues si lo pensamos desde este emplazamiento, sí que tiene sentido. Incluso en esa fatalidad, todo lo acumulado nutre al espíritu universal. El tiempo es un concepto que manejamos en este planeta, pero no necesariamente es este tiempo y el tiempo no tiene por qué ser lineal, ¿no? Entonces, si lo acumulado nutre a un espíritu universal, un espíritu latente que tiene un latido o un pulso que está siempre vivo antes y después, como dice el Rig Veda, ¿no? Y después de la formación del universo, entonces ya no somos tan dependientes de esa mirada tan temporal, ¿no? Y podemos también hacer un símil con el proceso particular de un individuo que nos dice Silo al respecto.
Dice, la vida se construye con materiales de unidad y contradicción. Y eso es lo que ha de proyectar la vida más allá de todo aparente límite. Y esa es la profunda memoria que continúa proyectando la existencia más allá de todo aparente límite, o que la desintegra en el preciso umbral. Así que bueno, si el planeta desapareciera, quedaría la historia y quedaría la unidad y quedaría la contradicción. Eso sería, desde un punto de vista cuántico, universal, evolutivo, las palabras se nos quedan cortas, sería lo sustancial, no la materia. Porque, bueno, aquí me voy un poco de tema, ¿no? Si nos vamos a lo material, yo echaría mucho de menos, mucho de lo perdido en culturas milenarias, ¿no? Que no ha quedado nada. O 100 años atrás incluso. La arquitectura de 100 años atrás. La verdad es que no me produce ningún apego el mundo moderno, ¿no? En cuanto a evolución, ¿no? Parece que no es lo sustancial, ¿no? Lo material. Así que, bueno, cierro, pues si no, lo vamos a poder decir. Tal vez un nuevo espíritu interior, superador de todo lo pasado, esté esperando a que cambie nuestra etapa vital, en este momento, la etapa vital de cada uno, ¿eh? Ya me voy con esto a cómo se concreta esto en Javier Belda, ¿no? Tal vez un nuevo espíritu interior, superador de todo lo pasado, esté esperando a que cambie nuestra etapa vital, ya sea por cambio de ciclo, por edad o por fallecimiento. Entonces, en estos momentos en los que uno percibe que el núcleo del sueño se ha desgastado, puede invocar a este nuevo espíritu. Dejar de ser uno mismo atrapado suena bien, ¿no? Dejar de ser yo para empezar a acceder a otro estado evolutivo. Difícilmente la humanidad alcanzará la etapa de la supraconciencia en pocas décadas, pero en la novela El informe de Nisova había algunas limitaciones con las fechas por un tema de edad de los personajes a raíz de la conexión con el informe Tócarev. Ya, ya tenía 91 años en el informe de Nisova, si queríamos hacer coincidir con la conexión con el informe Tócarev, ¿no? En una segunda parte del informe de Nisova estaremos mucho más libres para poner los plazos que nos parezcan oportunos y no ponernos el futuro ahí en el 2032 que se nos queda demasiado cerquita, ¿no? Para las especulaciones que se hacían. Sobre todo, os confieso que me sentí muy frustrado cuando en 2022 empezó la guerra de Ucrania o en Ucrania, como se quiera decir, y esta cuestión de que parecía que el mundo saltaba a una etapa belicista bestial en la que creo que todavía estamos. Y claro, esto no se correspondía para nada con comités interdisciplinarios de naciones que se juntan para estudiar el espíritu evolutivo y la concomitancia en este nivel donde se están dando de hostias todos los días, ¿no? Así que era bastante decepcionante decir, creo, Javi, que esto del 2032 se te ha quedado demasiado corto para esta historia, ¿no? Pero bueno, ahí está. Bueno, y por mi parte eso es todo, no lo que quería comentar. Ah, veo que hay una mano ahí, de Lucho. Hola, hola. Arriba, Soy Lucho Lucho. Mora, del Parque Huanco, de Lima, Perú. Entiendo el tema de la singularidad y la supraconciencia desde el siloísmo, ¿no? Y pienso, sin ser parcial, que para entender el tema de la singularidad y la supraconciencia, mínimo hay que estar experimentando una disciplina o estar experimentando una tesis, ¿no? Porque entiendo que hay muchos humanistas, pero bueno, como no han seguido estas dos vías, no sé hasta qué punto puedan entender lo de la singularidad y la supraconciencia, sin ser parcial, ¿no? Y sin tampoco tratar de formar grupos, pero yo entiendo la singularidad. Comencemos por la supraconciencia. La supraconciencia es a partir del desarrollo de una disciplina. Y no solo el desarrollo de una disciplina, sino de haber culminado
y llegar al punto máximo de la disciplina, que muchos creo que me entienden, ¿no? Llegar a lo máximo de una disciplina, que es llegar a esos espacios sagrados, luminosos. Y si hablamos de ascesis, la ascesis va por este camino y quién sabe más allá de la disciplina, como lo dicen los materiales eloístas, ¿no? Que es justamente aperturar el nuevo ser, ¿no? Despertar la conciencia, despertar al individuo, despertar a la humanidad. Y ese despertar es el propósito que aparentemente de cada uno es un propósito singular. Pero si leemos los materiales siloístas, el propósito no es singular, el propósito o el gran propósito o el magno propósito es un propósito común para todos. ¿Qué cosa es? Configurar el espíritu. Configurar el espíritu del nosotros, del conjunto, para todos. No es un espíritu para un individuo. Puede surgir dentro de los individuos, pero la intención es que sea todos, conjunto, el nosotros. Y ahí se constituye la supraconciencia cuando somos muchos los que llegamos a ese máximo de la disciplina o al máximo de elevación de la ascesis, ¿no? Constituir, configurar nuestro espíritu en cada uno y constituimos la supraconciencia. Que unos estamos en ese trabajo, unos más, unos menos, un paso más, un paso menos, pero ahí yo creo que estamos para constituir esa supraconciencia. Y ya con la supraconciencia, o con el espíritu configurado en cada uno de nosotros, es que ya estamos aptos para hablar de singularidad. Y si bien los materiales siloístas no hablan de singularidad, sí hablan de aperturar el espacio trascendental, esa franja trascendental, que para mí es lo mismo que de repente desde la ciencia se habla de singularidad y desde el siloísmo, que no es ciencia, que es doctrina, es aperturar el espacio trascendental, ¿no? Entonces, cuando logremos el espíritu en cada uno de nosotros, estaremos aptos para conectarnos con la trascendencia y lograr la singularidad. Bueno, ese es un comentario que les hago a partir de mi experiencia, de mis trabajos internos y, bueno, lo que estoy desarrollando con los materiales siloístas. Es un comentario. Gracias. Gracias, Lucho. Juan Enrique, tenés la palabra. Muchas gracias. Mira, yo desde mis 84 años de edad y de mi origen católico cristiano, siento muy fácil pensar en la trascendencia como otra vida. Y creo que el sentido de esa otra vida, que en nuestra doctrina está clarísimo, nada tiene sentido si todo termina con la muerte. Bueno, en ese sentido, evidentemente el uso, así por darle un nombre activo actual, el uso de la vida en la otra vida ha de ser la creación de esa condición para que la singularidad se exprese y la especie como especie humana mantenga su historia. Yo creo que si el humanismo en la historia se demoró cientos de años en organizarse para hacer cambios de la dirección mental que llevaba a la especie en aquellos años del siglo XV y anterior, si eso pasa, no tenemos por qué pensar que ahora va a ser, como decía recién Javi, el año 32. No, evidentemente se nos vino el tiempo encima. Y eso me tiene muy contento. Muchas gracias, muchas gracias. Disfruté mucho la presentación, Javi. Muchas gracias. Gracias, Juan Enrique. Gracias, Juan Enrique. Recuerda cerrar el micrófono. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario que quiera hacer? Aprovecho para comentar. Consulta, ¿de qué se trata? Una pregunta, ¿de qué se trata la conciencia la supra que estamos tratando? ¿Hacia dónde apunta? Vale, ahora
si quiere alguien contestar, yo aprovecho para comentar que al final no le había dado el botoncito enviar, había puesto el documento ahí y ahora ya está el librito ahí puesto en PDF en el chat, para quien lo quiera descargar. Y también un comentario con respecto a Lucho, de lo que ha dicho, de que yo también creo que las disciplinas son una gran puerta. Y lo digo porque cada vez que conozco más gente en el mundo, me fascina más la gente y me impresiona mucho la gente, sus habilidades, sus capacidades, su manera de comunicarse. Bueno, me quedo cada vez más fascinado con mucha gente, pero muchas veces echo de menos, claro, como uno se ha formado en lo nuestro, echas de menos esa cosa más ordenada con el tema de los registros que tienen los maestros. Y creo que sí, que las disciplinas son una muy buena puerta. No son garantía de nada, no son garantía que te pongas a hacer la tesis cuando termines o no, ni que hayas tenido un registro muy claro de los cuaternas y tal, pero sí que creo que son un rasgo distintivo de la comunidad mundial siloísta y que, bueno, es interesante, no es excluyente, por supuesto, y a lo mejor uno se va, hace un viaje a lugares donde se cultiva la espiritualidad y dices, estoy a años luz de estos señores que, ¿no? En cuanto a capacidad de imitación, no es en comparación, pero sí me parece un hecho interesante en lo que es lo común, en la sociedad habitual, que sí que notas esa falta de orden en cuanto a los registros, en cuanto a tener claros determinados conceptos, que no te convierte en buena persona, porque eso lo eliges tú luego, si eres bueno o no eres bueno. Así que perdón, Eugenio, tú habías hecho una pregunta que igual alguien se atreve. Perdón, ¿podrías repetirla? Y luego veo que hay manos por ahí levantadas de Juan Enrique la tiene porque no la bajó, Surco la ha levantado ahora y Eugenio entró así y no sé ni de dónde está, pues que siga diciendo lo que estaba diciendo. No, la Eugenio quiere consulta, que en ahí qué va. consiste la supraconsciencia? ¿En qué consiste la supraconsciencia? Eso. Vale, muy brevemente, yo expliqué al principio que no es un fenómeno personal, es un fenómeno social, es una etapa histórica. Cuando termina la era de la historia humana, comienza la era de la supraconsciencia. Así lo definió Silo. Es un misterio para nosotros. No sabemos lo que es. Lo que pasa es que somos afines a los misterios porque nos resultan inspiradores. Podemos evocar, podemos imaginar, podemos meter toda la mística de nuestro maestro Silo para tratar de darnos respuesta. Así que no, lejos de huirle a los misterios, decimos bienvenidos los misterios. Nos vienen bien porque nos inspiran, ¿no? Entonces es un misterio para nosotros la supraconciencia. Está ahí Surco con su mano levantada. Bien, Arriba ¿se, Surco. se escucha? Sí, perfecto. Gracias, Ivonne, querida. Tengo una buena parecida a la tuya. Eh, bueno, nada, primero saludar a Jadi, que es casi diría antiguo amigo, que hemos compartido ámbitos, ha estado en nuestros ámbitos con el tema carcelario, aportando, hemos estado en un grupo, y me acuerdo cuando Mel me comentaba que estaba por publicar el libro que hace referencia, ¿no? Que tiene un título que ahora le voy a pedir que me aclare porque nunca, eh, después voy a leerlo, porque no lo he leído, confieso. No voy a hacer un discurso, porque se trata de hacer una pregunta y tratar de ser breve, y entonces no quiero hacer eso. Quiero así diferenciar que yo arbitrariamente vivo en el año 88 y mi año comienza, mi fin de año es el 5 de enero y el 6 de enero es el principio de año. Fecha del nacimiento de mi guía espiritual y arbitrariamente todos los años yo festejo ahí como los judíos festejan el 5000 y pico, los cristianos el 2000 y pico, que la mayoría están cristianizados cuando firman cualquier documento. Eso lo quería
lo quería dejar acá. Eh, pero para ser breve, una de las intenciones que tenía era eso, preguntarle sobre el título del libro a Javi y por otro lado expresar así muy brevemente que para mí, en lo personal, hay algo que está impidiendo el avance hacia ese otro estadio que nos presentara Silo. Y el avance de eso está frenado por el miedo que tenemos todos. Y el miedo tiene que ver con que estamos, yo por ejemplo no sigo a nadie, personalmente no sigo a nadie, soy mi propio maestro. Y eso me lo dijo el negro, no es que me lo inventé yo. Yo no sigo a nadie, pero hay un miedo muy grande con uno mismo. Nos cuesta mucho, y está en la pregunta de Sino, no dejes pasar un día sin preguntarte quién eres. Bueno, esa pregunta no se hace. Entonces estamos aferrados a ideologías, a religiones, a grupos, a esto, al otro. Necesitamos desesperadamente una permanencia porque si no, en el solo de uno mismo no va a avanzar. Así que yo en un tiempo voy a hacer un llamado para hablar sobre el fin del humanismo. Este, va a ser un ámbito simple. Y lo demás es que me gustaría, hay muchas cosas que dijo Javier que algunos, una persona que entra de afuera y no conoce lo nuestro, le va a ser difícil comprensión. Y que creo que el maestro, una virtud grande que tenía era facilitar eso. Yo sé que Javier tiene también esa virtud que lo puede hacer. Javier, gracias por esta jornada. Acá hace un frío que estoy adentro de un freezer directamente y ustedes muriéndose de calor. Así que un abrazo grande, grande, grande y bueno, hasta el próximo compartir. Pero te pregunté sobre el título de tu libro. El Gracias, cito sería, Surco. dice, a ti. Gracias. Gracias, Surco. Una cosita antes de seguir. ¿Podría Javier poner de nuevo el link para el libro? Sí. Porque parece que hubiera gente que haya entrado después y no tiene acceso a él porque lo están pidiendo. Vale. Gracias. JR, tenés la palabra. Gracias, es que venía manejando cuando entré y conduciendo y entonces le puse lo que pude primero. JR era mi sobrenombre, así que vamos por ahí, José Rafael. Yo he leído, muy impactado en su momento el informe Tokarev, lo he visto, lo he leído unas, no sé, 4 veces, quizás más. Se lo leí a mis nietos hace unos días. Y el informe de NISOA también, porque tuve la dicha de que Javier me lo pasara en papel y pude leerlo en papel. Eso son unas formas que le cambian a uno el acceso hasta lo profundo. Yo quería más bien plantearle a Javier, agradeciéndole también todo el conocimiento y toda esa inspiración que nos propone. Eh, hacer un comentario y una pregunta. El miedo que hay alrededor del tema, no solo de la tecnología de la IA, sino de la singularidad, y cuando le hemos planteado en conferencias, en charlas, en grupos, hay un enorme temor a lo que significa. Muy probablemente, a mí me parece que tiene que ver con que estamos imaginando ese futuro que es totalmente desconocido, pero con los valores y con los problemas actuales, y los que tenemos cada quien en sus diferentes contextos y situaciones. Pero ese miedo que el que decía Surco, que era un poco más bien desde lo nuestro, desde lo adentro, está afuera, está en las cabezas de muchísima gente que ve las cosas, que ve la guerra, que ve el cambio climático, que ve la crisis climática y con mucho miedo. Y eso paraliza. Y me parece que lo que quiero es preguntar si consideras que es un retardatario también de un elemento que retarda, digamos, el avance de la comprensión alrededor de esto nuevo que viene, de esta singularidad, por un lado. Y contar que hace poco estuve un medio seminario, no, festival, un seminario de inteligencia artificial. Había mucho técnico, muchos especialistas, muchos ingenieros y hablando de la inteligencia artificial.
Y algunos, muchos, algunos, por no decir casi todos, afirmaban que la inteligencia artificial nos volvería más tontos. Levantamos la mano, algunos, y dijimos que no. Y a mí me parece que esta inteligencia artificial nos va a volver más inteligentes, nos va a volver, vamos a contribuir con el salto en la medida que usemos los instrumentos, la técnica, la tecnología, y que esa dinámica de uso de la tecnología y avance en compartir y desarrollar más conocimiento, cruzar más datos, nos va a permitir ser más inteligentes. Y te la dejo ahí con una pregunta, Javier. ¿Aumentará la inteligencia? Yo particularmente pienso que sí. Habría que, como una sospecha, digamos, pero está bailando ese tema como una danza permanente en las cabezas de toda la gente de la humanidad también. Ahí, muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Rafael. Me parece extraordinaria pregunta para deleitarse con ella. Bueno, yo también tengo claro mi impresión, ahora te la diré, pero primero quería, eh, Surco, que antes ha comentado y ha preguntado también, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es agradecerle a Surco, porque yo también le considero un amigo. La verdad es que como vamos cambiando con el tiempo, afortunadamente, lo que pasa con el tiempo, con el paso de los años, es como que uno proyecta cada vez una mirada mucho más reconciliada con todas las personas que se han cruzado en su vida y con las que todos has traído cosas, ¿no? Y efectivamente con Surco toda esa experiencia del tema de presos que lleva él, pues muy interesante, ¿no? Bueno, y con respecto al título, siento que voy a decepcionar mucho porque esto sí que no tiene misterio. No sabía, tenía que ser el informe algo, ya que era el informe Tokarev, y como a mí me gusta mucho lo ruso, pues tenía que ser ruso. Y como había elegido protagonista femenina, pues tenía que ser un nombre femenino, y no tenía más. Pero es curioso porque si le preguntas a la IA, te saca relaciones de por qué el libro se llama El informe de Nisova y lo relaciona con el hombre de Nisova, cosas que para nada estaban en mi propósito. Demostración que la IA es más inteligente, ¿no? O sea, yo no había hecho todas esas relaciones que sí hace la IA al respecto del título del libro, ¿no? Es mucho más prosaico y casual. Y respecto a lo que comenta José Rafael, yo a la IA no es tanto que le tenga miedo, que sí, soy de los que le tiene miedo, pero sobre todo a mí me da miedo el ser humano. O sea, porque es como darle una herramienta muy potente a gente muy salvaje. Y el ser humano, a medida que pasa, pues no, el ser humano que manda, que dirige las corporaciones, que está en sus ensueños, en sus cosas, ¿no? Este ser humano que no le interesa para nada la espiritualidad, ni la concomitancia, ni la poesía, que habla por voz del poeta, la verdad que habla por voz del poeta, que no le interesa para nada el egoísmo. Este ser humano que no, que lo único que le interesan son sus negocios y le sobramos. Y su proyecto es de exterminio de la humanidad, pues claro, darles una herramienta tan potente como la IA, ponla en sus manos y ya verán los resultados. De hecho, ya los estamos viendo, si lo queremos ver. Lo que pasa es que no estamos aquí para angustiarnos, pero ya los estamos viendo. Hay zonas del planeta experimentales, ¿no? En cuanto a guerra con inteligencia artificial. Bueno, a mí no me inspira mucha confianza esa tecnología en manos de según qué gente, y claro, pero también recuerdo que antaño, cuando esto empezaba a surgir, no tanto el tema de la singularidad y de la IA, se hablaba en aquel tiempo, hace 6 años, 7 años, se hablaba de la computación cuántica como algo realmente disruptivo. Claro, si combinamos las dos cosas, inteligencia artificial y computación cuántica, eso ya es la bomba, eso ya es tremendo, ¿no? Pero yo seguía a un señor que él hablaba dentro del campo pues, científico, ¿no? Que tenía un centro de investigación subvencionado, creo que por los catarís en Barcelona, ¿no? Y estaban trabajando en un proyecto de máquina de computación cuántica. Y el José Ignacio Latorre también es un divulgador de estas cosas, ¿no? Y él decía, siempre que la humanidad se ha encontrado ante ese momento donde tiene enfrente una posibilidad de acceder a algo que le da mucho poder, una tecnología nueva, siempre no ha dudado ni un minuto, ha ido para allá, de cabeza, sin ningún recaudo, sin ninguna contención, ¿no? Y esta es la predicción que nos hacía José Ignacio Latorre y tengo la sensación
de que con el tema de la inteligencia artificial va a ser exactamente igual y con la computación cuántica no se va a parar por nada. Es que tendríamos que desarrollar entre los países una especie de convenio ético para ver si esto sí, esto no, de cuidado, que no piense, que no tome decisiones por sí misma, porque si le da el botoncito nos elimina a todos, porque si lo ha programado pues un salvaje, pues igual. ¿No? O sea, entonces sí, bueno, todo ese riesgo está, pero no tengo duda de que va a ir para allá, de que la inteligencia artificial será generativa. Es más, tengo la impresión de que cuando se habla de Anthropic, han tenido que pararlo porque, cuidado, se ha empezado a autorreprogramar a sí mismo una IA de estas que generaron, ¿no? Y entonces, claro, ya no obedece a los designios de sus creadores, porque él mismo se ha cambiado todo el software y no sé qué, y lo tuvieron que parar. Creo que es publicidad para vender Anthropic. Para decir, mira qué buena es la máquina que tenemos, que va, funciona sola, ¿no? Así que no hay cómo pararlo, ¿no? Esto, en todo caso, lo que tendremos que intentar es estar a la altura de lo vertiginoso del cambio, ¿no? Porque lo que da miedo no es la IA, sino obviamente el ser humano que la está manejando, los poderosos. Esa es mi opinión. Eh, Está ahí Tino y Javier Cabero con manos levantadas. Espero que no estén A ver, cansados. Tino, tenés la palabra. Agradecido, Javier, y a este ámbito tan inspirador. Me venía como esa sensación que transmite, me venía el lenguaje poético en esa frase que decía, vuela hacia las estrellas el héroe de esta edad, vuela hacia afuera de su mundo y sin saberlo va impulsado hacia el interno y luminoso centro. Y decía, ¿cuánto hace falta de eso? Refiriéndose a tu libro, todavía no lo he leído. Muchísimas gracias por el enlace. Me pensaba en cuántos ámbitos necesitamos también llevar todo este material que se va generando desde diferentes ópticas, ¿no? Si no son solo las universidades, los centros estudiantiles, sino también los lugares, los centros cívicos que se mueven en los barrios, las asociaciones, y también los lugares donde la mística ahora tiene emplazamientos para juntarse, ¿no? Gente que van creando comunidades donde trabajar la mística o las miradas sobre las religiosidades, ¿no? Y digo, ¿dónde ves, Javier, que este libro pueda llegar y que podamos impulsarlo? Muchas gracias, amigo. No, no sé si le damos la palabra a Javier y luego... Ivonne, estás muteada. Dale, Javier, Bueno, habla. muchas gracias. Voy a ser breve. Al inicio, Javier Velda, no Cabero, inició su disertación comentando el tema de las concomitancias. Lo que quería comentar es que las concomitancias no son casualidades. Desde la física cuántica, la teoría del azar, son hechos que parecería que hay fuerzas que se generan ese evento, ¿no? Y en el momento actual en que estamos viviendo, por una parte, una crisis multidimensional, económica, política, ambiental, etcétera. Y también lo que sí lo dijo, el fenómeno de desestructuración. Creo que esta situación que estamos viviendo, aunque me crean loco, me parece afortunada, porque crea un espacio, un fenómeno psicosocial en la gente, de decir, ¿y ahora hacia dónde vamos? Porque todo está en crisis. ¿Ah? Los partidos ya no son lo que eran, las religiones tampoco. Todo está cambiando de una manera tan acelerada, pero no hay la imagen de futuro. Pero sí están viviendo diciendo algo va a pasar. Entonces, no sé qué opinará Javier, pero me parece que lo que estamos viendo, la época actual, es un fenómeno concomitante con la singularidad, parte de la singularidad. Eso era. Gracias, muy amables. Sí.
Pues Gracias, Javier. gracias, Adelante. Javier. Conectamos pues con lo que planteaba a ti, ¿no? Que iba un poco pues también por ahí, ¿no? Claro, ¿cómo podemos hacer llegar nuestras cosas? ¿Cómo podemos...? Era esto, ¿no? Más o menos, Tino, corrígeme si me equivoco, de avanzar, hacer llegar, ampliar nuestra irradiación, ¿no? Sería. Eh, y lo que planteaba también Javier, ¿no? Que lo ve como un momento pues peculiar donde las condiciones son óptimas. Las condiciones más externas, ¿no? Pero no tanto las posibilidades, ¿verdad? Entonces, claro, no lo sabemos, yo no lo sé. Lo que, como estamos siempre, lo que pasa es que ¿qué hacemos cuando nos encontramos con límites? Nos acordamos de Denisova, la protagonista del libro, que está enfrentada a sus límites. Y de hecho, quienes le encargan la misión, que es el profesor Tokarev y todo el comité, están enfrentados a sus límites, están en un momento límite. Y entonces dicen, vamos a tratar de inspirarnos para acceder a más allá de los límites. Entonces, yo creo que como mínimo intentar ponernos en esa frecuencia, distinguiendo también lo que es novela de lo que es realidad. Informe Tokarev es una manera literaria, inspiradora, de trasladar ciertas cosas, de comunicar una inspiración, de colar como de costado un misterio, es lo que estás leyendo más lo que tú imaginas, ¿no? O sea, entonces es una dimensión de la realidad de la evocación y de la literatura y de la inspiración. Pero qué paradoja que años después surge el Parque de Punta de Vacas, que es palpable, es físico, existe allí, ¿no? Es otra dimensión. Claro, dices, pero aquí ya no está todo lo que yo evoqué en la novela. Bueno, es otra dimensión, hay otra cosa, en muchos aspectos más interesante. En otros, pues no, claro, siempre tendrás la nostalgia, como el principio aquel de ir contra la evolución de las cosas, que yo estaba más confortable en mi huevo, ¿no? De cuando nací en el cascarón, estaba ahí con todos mis registros y los quiero volver a evocar y tal. Bueno, también te toca crecer y volver a hacer otras cosas distintas a estar siempre evocando lo mismo, ¿no? Entonces, que en primer momento está esa evocación literaria, y espiritual e imaginativa, que fue la novela del informe Tokarev, y en otro segundo momento pues está toda la construcción que no se limita ni mucho menos, como sabemos, al Parque Punta de Vacas, que vino posteriormente o en simultáneo, ¿no? O sea, a esa época. Así que creo que son cosas que se complementan y bueno, todo este rollo, que me he alargado un poquito, perdón, es para explicar pues que tengo la impresión de que como mínimo si podemos enfrentarnos a esa situación límite y de estar conscientes que estamos en situación límite, como individuos, como especie humana, como proceso, como este proceso que hemos heredado de la historia de Silo y que nos toca tratarle de llevarlo a buen puerto, ¿no? Pues como mínimo intentar estar ahí, al límite. Y no sé qué, Sandra creo que quiere decir alguna cosa. Aquí Sandra tiene algo que quiere decir o preguntar. Dale, Sandrita, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, así como creo que últimamente para muchos lo tenemos como al lado de nuestra cama el informe Tokarev, también yo suelo tener a mano Filosofía y Método y unos extractos del libro rojo que, bueno, Ivonne sabe porque cada tanto lo comento en unas reuniones y quiero, si me permiten, leer una media página que dice así: el hombre está a solas con su existencia angustiada, viviendo en un ámbito tecnificado que no comprende. El mundo de utensilios técnicos en el que nacen las nuevas generaciones es un mundo útil, pero no comprende el para qué ni la finalidad de la vida en esta nueva circunstancia. Los utensilios parecen cobrar vida propia, ligando al hombre a un nuevo tipo de determinación. Las cosas quedan reducidas a expresiones sin significado, característico del fetiche. Primera época de desilusión, organización del nuevo estado de conciencia. Segunda época de desilusión es la expresión y la tercera, última época de desilusión
es el detenimiento y desintegración de toda la edad y de toda civilización. La realidad cada día más opresiva, la conciencia se fuga, el contorno creando el rito colectivo que corresponde al mundo fetiche. Factores externos de otras regiones aceleran este proceso. La antigua magia de los pueblos desaparecidos, la astrología, la ideología esotérica, son bien recibidas. La política cobra expresiones monumentales. Las congregaciones se agitan siguiendo al mago social. El rito avanza clamorosamente. Empiezan a organizarse poderes ocultos. En la superficie todo es fetiche, exterioridad pura. Fuga colectiva, circo. En las profundidades se buscan extraños significados. Estos ocultos obreros de la tierra trabajan en el nuevo sentido de la nueva edad. También fugan su cuerpo de la realidad exterior, también crean defensas ocultándose, motivo por el cual las sectas manejan el poder de la última edad de toda civilización. Psicológicamente, la emoción mueve al mago, se mueve sintéticamente. La conciencia emocionada sintetiza al mundo y se manifiesta como imperio. La religión es un movimiento hacia la trascendencia. El todo depende de la parte. El mago es egocéntrico, pretende dominar al mundo con su propia mente y su propia técnica. Y después dice, no quiero alargarme mucho, pero dice, al derrumbarse la civilización, una nueva religiosidad ha nacido, como ave que renace de sus cenizas y remonta un nuevo ciclo de la espiral. Acá en este texto, que es bastante largo, digamos, habla de que estamos en la época del mago y del militar, porque han crecido todo lo que es a la vez de armamentismo y digamos, es la época de la ilusión y de la magia, dice así. Y por último, dice, en la edad desilusionada, los coetáneos, aunque vivan unos de otros a grandes distancias, se sintetizan como clase, teniendo idénticos fines. Las concomitancias generacionales son intensísimas y la discontinuidad en la sucesión es evidente. A veces las generaciones se desplazan unas a otras con violencia y a gran prisa, otras se aletargan casi indefinidamente. En la edad actual, imperial y desilusionada, se está forjando una generación crítica explosiva que se liga poco a poco en todo el planeta. Las diferencias entre ella y la vieja se agudizan día a día, comenzando por la desilusión familiar, el malentendido entre padres e hijos, la magia empieza a cundir y la dictadura se asienta. El imperio de esta civilización tiene caracteres universales y es seguro que una civilización total se está comenzando a estructurar. La historia del hombre termina en esta civilización. De aquí comienza a gestarse la historia de la supraconciencia, la historia del superhombre. Gracias. Gracias, buenísimo. Sí. Gracias, Describe querida. muy bien el Ana, momento actual, ¿verdad? Ana, ¿querías hablar, preguntar? Y una pregunta. En algún momento, Javier, habías propuesto, esa fue la razón por la que me conecté con vos, habías propuesto crear un observatorio humanista del fenómeno de la singularidad. ¿Qué pasó con esa propuesta que me parece muy interesante ahora en el sentido de que está bueno
estar atentos al proceso, estar siguiendo el proceso para poder ubicarnos dentro de ese proceso con nuestra intencionalidad, con nuestra intención. Y que por otro lado nos acercaría en el sentido de ubicarnos en el momento histórico que estamos habitando y cómo nos atraviesa. Pues Ana, a mí me parece que en eso de estar al límite también te ubica en ese punto donde también estás siempre al principio, de algún modo, ¿no? Porque estás al principio de algo nuevo, ¿no? En cuanto a lo Exacto, es viejo, la oportunidad. sí, en cuanto a lo viejo hay poco que comentar. O sea, hubo un intento, los intentos son siempre complicados, tampoco me voy a flagelar, ¿no? Porque dices, igual no lo hice de la mejor manera, pues sí, seguramente, ¿no? Igual pretendí que automáticamente poniendo gente en un grupo ya eso iba a funcionar automáticamente y no, no ocurrió así. O sea, ocurrió que se mandaron tres, cuatro mensajes y nadie respondía a ninguno y dijimos, pues no tenemos necesidad de tener este observatorio con respiración asistida, se la vamos a quitar y ya está. Pero bueno, sé que hemos tenido algunas personas, muy poquitos mensajes que han mandado cosas súper interesantes, así que relacionadas pues con momentos de la IA, descubrimientos, este último de la singularidad, como para captar el momento, la foto del momento de esta singularidad tecnológica que es distinta un poquito. Bueno, ¿es distinta o no es distinta? Porque siempre hablamos eso de que las máquinas nos sobrepasan, ¿no? Entonces, en eso coincidimos y alguien compartió un vídeo y me pareció bien interesante, ¿no? O sea, algunas cosas el observatorio pues funcionó, pero no pasó de ser un grupo de Telegram y nada más y con muy poquitos mensajes, ¿no? Así que más bien lo que pienso es que habrá que reinventarlo. Habrá que reinventarlo y si os apetece, pues hacerlo y aprender como siempre estamos aprendiendo, aprender de los errores y encontrar una manera de emplazarnos más compartida, más entre todos, más no encolumnada en ningún individuo, ¿no? Porque la gente también tiene resistencias a eso, a decir, no, es que ahora va a venir el Javier Belda y nos va a decir cómo son las cosas, ¿no? Pues es lo normal que la gente no adhiera mucho a eso, es lógico. Yo tampoco adheriría a eso, como nos decía Surco, ¿no? Claro. Todavía cuesta esto del trabajo en paridad, ¿no? Cuesta bastante, pero es un desafío que tenemos que enfrentar como movimiento, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pero bueno, siempre surge desde alguna propuesta. Este tipo de cosas surgen de alguna propuesta y esa propuesta la tiene que hacer alguien. Por eso te preguntaba sobre aquella propuesta y la posibilidad de sacarle el plumerearla, hacerle plumer y Yo, renovar, y renovar la intención, ¿no? Porque ahora ya se percibe, quizás cuando lo planteaste todavía no había esa percepción de estar ya transitando esa etapa. Y es tan acelerado todo que yo creo que en poco tiempo estamos metidos ahí y está la percepción de que estamos ahí, sí, ya transitando. a lo mejor, Bueno, y sí, perdón, aunque se me va la inspiración, ya sabes que hablando contigo siempre me pasa. Pues que a lo mejor es que todo estaba, el propósito era que tenía que esperar un mejor momento y sobre todo ponerle este otro ingrediente más aventurero y más de la mítica, ¿no? Y decir, más pues, poético. claro, más poético, metamos este ingrediente de intentar explorar en el mundo ya no solo la singularidad, sino qué gérmenes hay, ¿no? Y bueno. Estoy seguro que muchos, de hecho, ya lo estáis viviendo esto. No sé si eso es como para ponerlo ahí como en un acontecimiento ya evolutivo indudable, no creo, ¿no?
pero sabemos que cuando te acercas al mundo y la gente te entrega, la gente del mundo, su sinceridad y su amabilidad y su interés y tal, te empiezas a volver a reconciliar con la especie humana y dices, esto, cuidado, aquí hay una riqueza tremenda y no la estás viendo. Viendo la geopolítica no ves esto, no ves este detalle, ¿no? Entonces, estoy seguro que muchos que estáis en contacto con gente de la base social recibís este input de la gente muy a menudo, ¿no? Así que bueno, tampoco es tan misterioso, no hay que hacer ningún comité para descubrir eso, ¿no? Pero bueno, le podríamos poner este ingrediente, ¿no? Así como medio, como decíamos antes, ¿no? Jugar un poco con la novela, con lo literario y irnos a ese mundito de tratar de buscar significados. Es decir, pues mira, creemos, démosle una nueva vida a ese observatorio, pero que no sea solo una cosa técnica, sino que se pueda nutrir de todo tipo de ideas locas, inspiraciones y tal, ¿no? Lo que pasa es que yo más que resolverlo ahora, diría para irlo conversando, ¿no? Quizá en este grupo que tenéis vosotros, ¿no? Que toca estas temáticas, irlo conversando y terminarle de dar forma y lanzarlo como propuesta, ¿no? Que encuentre sus vías y sus maneras por sí mismo, ¿no? Exacto. Em, bueno, entonces dejemos abierta esa propuesta porque quizás es el momento de empezar a construirlos en el nosotros, como un cuerpo, eh, capaces de habitar estas aspiraciones a las que creo que todos tenemos en conjunto, ¿no? Individualmente y en conjunto, como atrevernos a habitar la inspiración, más allá de las individualidades. Muy bien. Igual es momento de dejarlo aquí, lo digo porque igual ya la gente está cansada y vamos un buen Sí, ratito, ¿no? sí, agradezco en nombre de todos y a la vez les pido si tienen algo que de verdad se están guardando de preguntar o de decir, aprovechen estos minutos para, bueno, cortar el lazo con esa cosita que nos da, que voy a preguntar esto y preguntarlo. Oye, ¿sabéis qué reflexión se me ocurre? Se me viene a la cabeza el tema de qué es lo que hay más allá de la muerte, qué hay más allá de si uno se va, qué con la conciencia se va, qué pasa después que muere, la conciencia, qué pasa con la conciencia, hacia dónde se va, el espíritu, no sé. Bueno, depende de la creencia, de la religión que uno tenga, pero más allá del tema del cristianismo, de lo que pasa después, que creen ellos que va a pasar con uno. Como no tengo respuesta para eso, no sé si Javier tiene, yo te voy a contestar con lo último que leí de Nicéforo, que dijo que por ahora trate de meter mi mente por mi nariz. Estoy intentando eso y hasta que me salga no me planteo otra cosa. Pero este tema es muy profundo, no es tan simple, ha sido un buen trabajo porque esto es algo que no cualquiera lo puede entender y leerlo ya. Así que se requiere un poco más de lectura. Bueno, yo descargué el libro de Javier, lo mandé a distintas personas que le envié esta invitación Sí, está muy para bueno. leerlo cuando se pueda. Mm. Pero encuentro interesante este ejercicio que hicieron hoy día ustedes, los que organizaron esta charla. Así que eso les quería decir, gracias. Yo como me gustan Gracias. los retos, me gusta mucho la pregunta de Eugenio, ¿no? Entonces, por supuesto, no tengo una respuesta, pero planteémoslo al revés. Nada, Eugenio, no hay nada. Te mueres y ya está. Listo. Es raro, ¿no? Es más raro que lo opuesto. Así que, ¿para qué vamos a manejar esa hipótesis? Pero como no sabemos, no sabemos en detalle, lo que sabemos es que la lógica humana se nos queda corta para responder esto. Y entonces los maestros nos dijeron, no, es que no va con la lógica humana. Se expresa a través de alegorías, se expresa a través de lo poético, es una búsqueda, es un culto que puede durar toda una vida. Toda tu vida a lo mejor solo tiene significado resolver eso, no es para otra cosa, ¿no? Y no resolverlo como idea, sino resolverlo plenamente, ¿no?
Bueno, es lindo, ¿no? Estar ¿Puedo, conversando con gente puedo que hacer tenemos esta un- búsqueda en común. Como mínimo nos conformamos con eso, ¿no? puedo hacer una... Un eh, segundo, Ana, que Vicky tiene la mano levantada y te bien, doy la palabra. Vicky, gracias. Pero no sé, Anita, si querés vos, bueno, bueno, si vos le cedés, dale, luego, Ana. luego le doy yo. Bueno, con respecto a esa pregunta, ¿no? El tema de la trascendencia es una experiencia. Tuvimos un maestro que nos dejó la tecnología para acceder a esa experiencia. Eh, Tenemos dificultades porque nos cuesta acceder a esa experiencia porque estamos hablando de morir antes de morir. Eh, entonces yo creo que es el momento de usar la tecnología a fondo, ¿no? Es el desafío, usar esa tecnología que nos dejó para acceder a lo profundo y tener la experiencia de la trascendencia. No es un concepto, no es algo que se entiende desde las ideas, sino desde la experiencia. Y ahí tenemos la hoja de ruta, la usemos. Eh, bueno, creo que es lo que nos dejó Silo, ¿no? Como legado. Gracias, Ana. Vicky, Este, sí, yo me acuerdo que Mario decía que él había hecho un esfuerzo, pero así terrible, pero él había hecho un esfuerzo grandísimo para creer en la muerte, pero que no podía porque era un absurdo, decía el negro, es que es un absurdo. Bueno, yo también lo pienso. ¿Qué hay después? Es lo que hay que sentir aquí, desde aquí, porque también nos dejó ese desafío. Em, También quería, bueno, hacer como dos comentarios. Uno con el observatorio y después sigo con lo otro. Nosotros tuvimos la suerte de verlo al negro en la Casa de los Artistas en el 2005, la última vez que lo vimos. Y habló toda la noche. Primero se fue, después se le dijo que si había café, regresó y ya hicimos café, o Esteban y Marta Luca, y ya ahí, después siguió hablando toda la noche. Y dentro de lo que él dijo fue que me llama la atención de eso del observatorio. Dijo que él llevaba un libro de lo insólito y él apuntaba con recortes de cuaderno. Imagínense que en ese momento éramos 6.000 millones, ahora somos 8.000. Y entonces yo le decía, pero ¿cómo es que lo haces negro? Y me dice, yo voy apuntando como somos tantos, pasan las cosas más extrañas, entonces yo voy apuntando todo. Yo tengo un recorte y voy apuntando todo lo insólito que va pasando en el planeta, decía él, ¿verdad? Entonces, y dice, y religiosamente lo hago todos los días. Entonces, no sé por qué lo ligué con eso del observatorio, porque también Jacob Greenberg hacía experimentos, pero con los sueños y toda esa cosa. Pero bueno. Con el tema de qué hay después, ¿verdad? Que es la pregunta de los 1.000 millones, ¿verdad? Que habría que experimentarlo. Quería contarles que esta semana he tenido como las dos caras de la moneda en gente concreta y que quiero mucho. Tenemos un amigo en Costa Rica que se está muriendo. Está muy mal, tiene una enfermedad muy fea, eso de la diabetes y que te van cortando pedacitos. Y entonces lo llamé y le dije, porque él dice que le hablemos y que lo llamemos. Quiere mucho a Esther, la que fue mi orientadora, pero bueno, ella está en Mendoza. Entonces yo lo llamé al hospital y le digo yo, de todas maneras, Alfonso, hay otra vida, ya sabemos. Me dice, ¿qué va a haber? Nada, no hay nada, Vicky, eso es mentira, ya él está en esa cosa. Le digo yo, pero vos nos presentaste la mirada interna porque él hace como 10 años
en el Centro Cultural México, en Costa Rica, él nos presentó La Mirada Interna. Y él es un premio Magón, él ha ganado muchos premios en Costa Rica, es un escritor muy... eh, pero más que escritor, digamos, es nuestro amigo, porque él tiene esa cosa. Y me acuerdo que cuando hizo el prólogo a La Mirada Interna, él dijo, para mí, en síntesis, es el libro más importante que se ha escrito en la historia humana. Entonces le digo, ¿no te acordás de eso? Me dice, sí, pero no me estás hablando del cielo y el infierno. No, 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 yo te estoy hablando de esas cosas de que a veces uno siente que fue a un lugar y que no conocía o que adivinó. Ah, no, sí, Vicky, ahí sí, 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 yo sí eso lo he sentido y ahí sí me da una esperanza. Eso fue algo que me conmovió mucho y yo le dije, lo más que puedo decirle, hemos estado pidiendo porque hoy era la operación en la mañana. Y luego otro amigo que es un iconoclasta, pero ese es en el otro sentido. Me dice, mira, y si se tiraran las bombas nucleares, porque las tiene Israel y la tienen los otros, aunque digan que no, y se explota este mundo y nos morimos todos, de todas maneras, el negro dijo que si quedaba uno vivo, había que levantar la escuela. Y por otro lado, si no queda nadie vivo, ¿y a vos qué te preocupa si somos inmortales? ¿Vos por qué te pones a pensar en eso? Si ya de por sí somos inmortales y hay otros mundos. Entonces, yo no supe qué decirle porque él me lo decía así con tanta, ¿verdad? Entonces tuve como las dos caras de la moneda. Entonces yo pienso que por ahí hay que bombardear el núcleo de la esperanza aunque una no entienda muchas cosas, ¿verdad? Pero ese es el camino, porque si no, el miedo nos paraliza y es que qué sensación más terrible es esa del miedo, ¿verdad? Porque nos paraliza. Entonces hay que irle por ahí, por un bombardeo casi que todos los días al núcleo de la esperanza para poder seguir adelante. Eso era, además felicitarlos porque es muy lindo, Javier, toda la exposición. Me voy a leer el informe con mucho entusiasmo y a Ivonne y a Anita y todo el esfuerzo que le ponen siempre para hacer estos conversatorios que nos levantan el ánimo y nos dan esas fuerzas para seguir adelante, definitivamente. Muchas gracias. Ustedes, amigos, que siempre que los invitamos vienen con su interés. Ana, ¿vos querías decir algo más? No, que a lo Sandrita. mejor me gustó Perdón. eso que dijo Vicky del bombardeo de la esperanza, ¿no? Mm. Quizás es hora ya de construirnos misiles saliendo de la Concagua, la alegoría del informe Tócares, Ujú. misiles de posibilidades. Sandra. Bueno, uno que lo que decían en el chat, que bueno, de dónde estaba el texto que leí, te lo mandé a vos, Ivonne, para que lo subas, ¿sí? Lo Es segundo. bastante largo, pero más que interesante. Desde la primera a la última página, para poder, para mí, ubicarnos en el momento actual, ¿no? Y no Ujú, desesperar. El negro habla del esperar acá en este texto y de la esperanza también, que no es ujú, lo mismo esperar que esperanza, ¿sí? ujú, Y está muy bueno y también es un poco, creo que el momento de la luna negra, ¿no? De esperar paciente y con fe, con esa fe interna y bueno, y con respecto, hago mi apreciación o mis comentarios con respecto al tema de la muerte. Yo lo resumo de esta manera, el negro por ahí explica que todos los seres vivos tenemos alma, los seres vivos, ¿sí? Que es el ánima, ¿sí? Y que es el doble, que después se desintegra, vaya a saber cuánto tiempo anda por ahí en el espacio una vez que perdemos la parte física, pero que al espíritu hay que construirlo. Y se me ocurría recién que es como
yo estudié biología y siempre trato de buscar alguna explicación biológica, ¿no? Y yo digo, bueno, los átomos se unen para formar moléculas y las moléculas se unen y forman células, las células tejido y así en sistemas de organización creciente. Y resulta de que si, ¿cómo hacemos para que en nuestra alma pueda ir naciendo el espíritu? Y dije, pero claro, si es pensar, sentir y hacer en una misma dirección, que como si fueran átomos hay que unirlos en una sola molécula y va a haber tal carga energética de poder decir, bueno, soy coherente, tengo esta dirección, este pensar, sentir y hacer y allá voy, que eso me da una energía bárbara porque se me está formando el espíritu. Entonces, yo creo que, como dijiste por ahí, Javi, de acá hasta que me muera físicamente, me voy a abocar a formar mi espíritu y a que otros también hagan lo mismo. Esa es por lo menos mi propósito y que evidentemente tiene que ver con la no violencia, la paz interna, la nación humana universal y todo lo que sabemos. Gracias. Gracias a Gracias, ti. Sandra. Javier, Participo de la misma necesito- mirada y saludo a todos y me despido. Chao, que estén muy bien y muchas Bueno, gracias. un gusto, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, gracias a todos, muy amables por este espacio. Chao, chao, Javier. Sí. Gracias. Gracias, Javier, por Gracias. compañero. Javier, Que estás con... quería Ah, ahí está. agradecer a todas las personas presentes, aprendí mucho y en particular agradecer también a Javier e Ivonne por su orientación en la reunión. Muchas gracias, mis mejores deseos para ustedes. Gracias, Paz, gracias a fuerza y todos. alegría, Javier. amiga. Gracias. Gracias, Javier. Gracias. Gracias a todos. Gracias, paz, fuerza y alegría. Gracias a todos. Fuerza y También para alegría. ti. Gracias, Javier. Un abrazo. Muchas ¿Se gracias. fueron todos? Gracias. Ya. Que tengan un buen término de mes, un buen semestre, un segundo semestre. Gracias, igual.